Bien. Bueno, anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas las vamos a dividir en dos categorías. Anomalías numéricas y anomalías estructurales. Vamos a poner la pizarra. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Bien, entonces vamos a ver anomalías. Vamos a diferenciar las anomalías cromosómicas en anomalías numéricas y anomalías estructurales. Bueno, entonces las anomalías numéricas las vamos a dividir en dos tipos, las que denominamos poliploidías y las aneuploidías. Aneuploidías. Bueno, entonces vamos a comenzar por las poliploidías. Las poliploidías son múltiplos del número n. Número n. Ustedes ya saben que el número n en el ser humano es 23. Y saben que la mayor parte del tiempo nosotros somos diploides. En la mayoría de las células, nuestras células son diploides. Estamos en 2n. Las poliploidías es cuando las células están en 3n, 4n, 5n, etc. Eso se le denomina poliploidías. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se producen las poliploidías? Generalmente, las poliploidías se producen porque hay una división del núcleo, o sea, el núcleo se divide, pero la célula no se divide. Entonces, queda finalmente un núcleo con el doble de contenido de cromosomas. Eso podría pasar, ese es un mecanismo. Otro posible mecanismo es al momento de la fecundación. Puede ser que dos espermatozoides fecunden un óvulo y entonces hay una triploidía. Y finalmente también podemos tener monoploidías, o sea, podemos tener células con solamente 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde vemos cada una de estas ocurrencias. Las poliploidías no son viables, o sea, nosotros nunca vamos a ver un ser humano con 3 contenidos cromosómicos completos o con 4 contenidos cromosómicos completos. Eso no es viable, ¿no? ¿Verdad? No, eso es causa de un aborto, entonces no, temprano, ¿verdad? Entonces eso no es viable. Nada de esto es viable. A veces puede pasar que haya una monoploidía, ¿verdad? O sea, solamente tiene N y entonces eso degenera a lo que se denomina una mola hidatidiforme. Mola hidatidiforme. Hidatidiforme. Entonces, una mola hidatidiforme es un embrión que no se diferencia. Es prácticamente un tumor, ¿verdad? Que puede generar a coriocarcinoma. Entonces, eso es cuando tenemos nada más N, ¿verdad? Ahora, 3N nunca vamos a ver, ni 4N nunca vamos a ver, ni 5N nunca vamos a ver. Pues no lo vamos a ver, ¿verdad? En el ser humano en general, pero sí lo podemos ver en líneas celulares específicas de cáncer, ¿verdad? En cáncer. Podemos observar poliploidías en cáncer, porque las células se dividen tan rápidamente que algunas veces no logran dividirse después de la división del núcleo y entonces quedan con contenido 4N, etc. Bueno, en los animales en general, todo esto, nada de esto es viable, ¿verdad? Como les digo, solo se observan en las células cancerosas, ahí podemos observar poliploidías.
Y en el resto del reino animal tampoco esto es viable. Ahora, en el reino vegetal, en las plantas, ahí sí podemos observar nosotros poliploidías y sin un impacto sustancial en el desarrollo de la planta. De hecho, bueno, entonces vamos a ver plantas, ¿verdad? Imagínense ustedes que el cigoto de la planta sufre una división, no se divide y queda en 4N. De ahí se va a desarrollar una plantita, ¿verdad? Una plantita. Pero esa plantita probablemente no se va a poder reproducir con otras plantitas iguales porque al momento de hacer sus meiosis, los gametos van a tener el doble de contenido de la plantita normal. Bueno, entonces esa plantita probablemente se pueda autofecundar, puede hacer autofecundación, se pueda fecundar con ella misma. Y entonces probablemente puede ser, ¿verdad?, que algunos de los cromosomas duplicados vayan tomando otra función en la evolución de la planta y de pronto este es un mecanismo de especiación. O sea, se pueden originar nuevas especies de plantas a partir de ese mecanismo. Antes era una especie y ahora es otra especie, con aislamiento reproductivo. Bueno, otra cosa, las plantitas con números pares, por ejemplo, una 4N, es fértil, no hay ningún problema. Porque recordemos que en las meiosis de esta plantita va a haber una búsqueda del homólogo. Los homólogos se van a buscar. Entonces, por ejemplo, van a haber dos cromosomas 3, 4 cromosomas 3. Entonces, un cromosoma 3 va a buscar el otro y el otro cromosoma 3 el otro. Y van a hacer el entrecruzamiento y toda la cosa. Pero una plantita 3N, a pesar de que sí es viable, sus meiosis van a ser malas. Porque imagínense que tiene 3 cromosomas 3. Entonces, tenemos un cromosoma 3 acá que va a buscar aparearse con el otro cromosoma 3, pero va a sobrar un cromosoma 3. Entonces, una célula va a recibir 2 cromosomas 3 y la otra célula va a recibir solo un cromosoma 3. Y lo mismo sucede con todos los demás cromosomas. Entonces, las meiosis van a ser muy malas, van a ser desiguales. Algunas veces se van a formar incluso durante la meiosis algunas figuras que se llaman trirradios, que son más o menos así. O sea, se aparea un pedacito de estos, aquí se van a parear, aquí se van a parear y aquí se van a parear. O sea, es un trío de cromosomas, ¿verdad? Que está pareando ahí. Y luego ocurre la recombinación y la recombinación es bien defectuosa. Se van pedazos de un cromosoma con centrómero hacia uno, el otro no tiene centrómero y son meiosis muy malas. Son meiosis muy malas, por lo cual estas plantitas no tienen semilla. O sea, esta es una manera de hacer plantitas sin semilla, ¿verdad? Hay otras maneras, pero esta es una de las maneras que hay para hacer plantitas sin semillas, plantitas triploides, ¿verdad? Entonces ese es un mecanismo plausible. Pero la cuestión es que en los seres humanos vemos esto nada más en células tumorales, ¿verdad? En cáncer. Y monoploidías lo vemos en las molas hidatidiformes, que son tumores, ¿verdad? No se desarrolla el embrión, sino que se desarrolla un tipo de tumor que hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que hacer un legrado, hay que sacar ese. Bueno, entonces estas son las poliploidías. Ahora vamos con las aneuploidías. Las aneuploidías ustedes ya las han visto, las han visto en embriología. Bueno, las aneuploidías ya las han visto, ¿verdad? Ya las han visto, aneuploidías. Las aneuploidías es cuando sobra o falta un cromosoma. Falta un cromosoma sobre, por ejemplo, las triploidías, sobra un cromosoma, sobra uno. O sea, hay uno de más, ¿verdad? Y las monoploidías, hay uno de menos. Falta un cromosoma, ¿verdad? Falta un cromosoma. Si tenemos un cromosoma al que le falta un brazo, por ejemplo, un cromosoma que es así,
pero solo tenemos esto. Entonces eso le podemos llamar, es una deleción, le podríamos llamar deleción, pero le llamamos con más propiedad una monoploidía parcial. Perdón, perdón, disculpen. Es eh, monosomía y trisomía, no es triploidía. Triploidía es con respecto a las poliploidías. Entonces es trisomía. Y monosomía. Recordemos que triploidía y trisomía y monoploidía, perdón, es con respecto al número n, ¿verdad? Entonces estas son trisomías y monosomías. Monosomía. Entonces trisomía sobra uno, monosomía falta uno. Monosomía parcial falta uno de los brazos del cromosoma. Es una monosomía parcial. Entonces esto ya han visto ustedes, los síndromes cromosómicos. Las trisomías y las monosomías, la mayor parte no son viables. No viables. O sea, no vamos a ver a un individuo con trisomía 1, por ejemplo, con 3 cromosomas 1. Eso nunca lo vamos a ver, ¿verdad? Ya sea se van a abortar o no son viables de ninguna manera. O trisomía 2 o monosomía 1 no se dan, ¿verdad? Esos no se dan. Las únicas trisomías que son las más leves, las más benignas y por lo tanto los niños logran nacer son la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13. Estas son las únicas trisomías de los autosomas que son viables. Todas las demás se abortan, no son viables. Estas son las más benignas y que llegan a nacer, ¿verdad? Y pues podemos tener trisomías de los cromosomas sexuales. Por ejemplo, podemos tener 3X, podemos tener XYY, ¿verdad? Entonces, en esos casos podemos tener trisomías de los cromosomas sexuales. Y estas son viables. Estas son viables, ¿verdad? Y son más benignas que estas. Y las monosomías, no tenemos monosomías de los autosomas viables. Ninguna monosomía de autosomas es viable. La única monosomía viable es la del cromosoma X. Es la única monosomía viable, ¿verdad? De ahí no hay monosomía viable. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se originan las aneuploidías? Las aneuploidías se originan generalmente, la mayor parte de las veces, se generan por una no disyunción en alguna de las meiosis. Eso es cuando es en la línea germinal, ¿verdad? O sea, al momento de la meiosis, se aparean, se cruzan, y luego esta se va a una célula y esta se viene a otra célula. Bueno, si las dos cromátides se vienen juntas a una célula, entonces va a quedar una célula sin estos cromosomas, entonces vamos a tener una monosomía. Monosomía potencial, ¿verdad? Porque si es un gameto, si es un espermatozoide y fecunda un óvulo, entonces vamos a tener una monosomía. Y en este caso, si hereda los dos cromosomas, al fecundar el óvulo, entonces va a tener 3 cromosomas y va a ser una trisomía. Entonces, por una no disyunción. Disyunción es la separación de las cromátides cuando se van a las células hijas. Ese es el mecanismo de las aneuploidías. Antes de que sigamos con las estructurales, vamos a decir que las anomalías cromosómicas en general son sumamente frecuentes. Son más frecuentes de lo que creemos. En estudios que se hacen de abortos de la población general, ¿verdad? Entonces, se observa, y en estudios de población general, se observa que aproximadamente un tercio, o sea, un porcentaje bien grande, ¿verdad? Un tercio de los embarazos tienen anomalías cromosómicas.
Y estos embarazos, como son las anomalías cromosómicas que tienen son tan graves, entonces no prosperan, sino que son abortos que ni siquiera se manifiestan con sintomatología. Antes de la, no se implantan, es decir, no se implantan, al no implantarse, entonces viene una menstruación normal y la mujer ni siquiera se dio cuenta. Y ese porcentaje de abortos de esa manera es bien alto, porque las anomalías cromosómicas son muy altas, ¿verdad? Y la mayor parte son deleterias, son completamente anormales y originan células anormales que no van a ser viables, que se van a abortar o incluso muchas no van a poder, van a originar espermatozoides anómalos que no van a poder fecundar un óvulo, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Sobre estas numéricas también, las triploidías y las trisomías, perdón, trisomías y monosomías, también se pueden dar en la línea somática, en la línea somática. Y si se dan en la línea somática, van a originar un qué. ¿Cómo se va a llamar este individuo que va a ser portador de ese problema cromosómico en la línea somática? ¿Alguien? ¿Alguien? Vamos a ver si les quito una pregunta de las que les voy a poner el pasado mañana. Ajá, vamos. Ahí va. Esa es pregunta de examen. Esa es pregunta de examen porque, ¿verdad? Es de este parcial, del examen del parcial que acabamos de ver. ¿Cómo se va a llamar ese individuo que va a sufrir una mutación, o sea, que va a originar una trisomía o una monosomía en la línea somática? Vamos a ver si les quito las preguntas. Parece que no se las voy a quitar. Ujú. Bueno. Un híbrido, doctor. No, casi, casi, pero no, bien lejitos, no, ni casi, casi. No es un híbrido. Mm, Muchachos, y mañana es pasado mañana es el examen. Esto, que, estas son preguntas de examen, de verdad. Esto se llama, esto se llama un mosaico o un mosaicismo, mosaicismo, ¿verdad? Así se llama esto, mosaico o mosaicismo. Entonces van a tener, y eso ya se los expliqué y hablamos de eso, y esto es de este examen que vamos a tener ahorita, ¿verdad? Porque es parte de mutación. Entonces deberían saberlo ya. Bueno, entonces, mosaicismo. Y en el mosaicismo se va a expresar la enfermedad, pero se va a expresar de forma más débil, dependiendo de la cantidad de células afectadas y de los tejidos que han sido afectados. O sea, ¿qué célula sufrió la mutación? ¿Verdad? Entonces, de eso va a depender el grado de afectación de la persona que es portadora de una trisomía monosomía, pero que sea un mosaico. Y ahí no son todas las células las que están dañadas, sino que es una parte de las células. Bueno, entonces ahora vamos con anomalías estructurales. Anomalías estructurales. Bueno, las anomalías estructurales las vamos a ver, vamos a hablar de inversiones
Vamos a hablar de duplicaciones. Duplicaciones. Vamos a hablar de deleciones. Deleciones. Translocaciones. Translocaciones. Vamos a hablar de isocromosomas. Cromosomas en anillo. Cromosomas en anillo. Vamos a hablar de cromosomas marcadores. Esas son unas cuantas de las anomalías que podemos observar. Bueno, esas son unas cuantas anomalías. Inversiones. Digamos que aquí tenemos, vamos a dibujar un cromosoma, vamos a representarlo así. Así lo vamos a representar, ¿verdad? El centrómero y los dos brazos. Y vamos a poner marcadores acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como regiones. Vamos a dividir el cromosoma en regiones. Entonces, en una inversión, el pedazo se da vuelta. Un pedazo se da vuelta. Entonces, por ejemplo, puede ser que en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengamos 1, 3, 2, 4, 5, 6. Se dio vuelta un pedacito acá, ¿no? Puede ser que tengamos esto. Bueno, o puede ser que tengamos, otra inversión podría ser 1, 2, 4, 3, 5, 6. Bueno, entonces aquí estamos viendo dos tipos de inversiones. Dos tipos de inversiones. Este tipo de inversiones que no involucra el centrómero, o sea, fue todo en un solo brazo, a este tipo de inversiones se les denomina inversiones paracéntricas. Paracéntricas. Y a este tipo de inversiones que sí involucra el centrómero se les llama inversiones pericéntricas. Para y pericéntricas. ¿Eh? Bien. ¿Por qué se dan este tipo de, esta y otras, ¿verdad? ¿Por qué se dan? ¿Por qué se dan este tipo de anomalías? Bueno, se dan porque no es raro que los cromosomas se quiebren. O sea, un cromosoma se puede quebrar, por ejemplo, podría quebrarse acá y acá, y luego se vuelven a pegar. Eso puede suceder, ¿verdad? Eso puede suceder. Pero a veces se quiebran y se dan vuelta. El pedacito se da vuelta o el pedacito se va a otro lado y entonces se origina una de estas anomalías, ¿verdad? Porque se dio vuelta ese pedazo. Ahora una pregunta. ¿Ustedes creen que esta anomalía va a ocasionar problemas en el fenotipo de la persona? Bueno, vamos a ver. Aquí hay genes, ¿verdad? Aquí hay genes, aquí hay genes, aquí hay genes. Por ahí están regaditos en el genoma. Si los sitios de ruptura no involucran un gen, ni involucran una secuencia que es importante, ¿verdad? O sea, no involucran algo importante. Entonces, no, ahí están todos los genes, se van a transcribir y o sea, este individuo va a ser normal, normal, ¿verdad? Si aquí en el sitio de ruptura se encuentra un gen que es importante y que si ese gen está dañado, está mutado, origina una enfermedad dominante, por ejemplo,
Entonces, esta persona va a nacer con esa enfermedad, con una enfermedad genética, enfermedad mendeliana, porque está dañando un gen que determina dominancia de una enfermedad, ¿verdad? Y yo les había dicho que a veces que nosotros debemos hacer un cariotipo siempre que tengamos una enfermedad mendeliana, porque raras veces podríamos encontrar una anomalía cromosómica. Y eso nos ayuda a decir dónde está ese gen que está siendo dañado, ¿verdad? Eso nos ayuda. Si tenemos suerte, ¿verdad? Si la mayoría de enfermedades mendelianas son por mutaciones puntuales o por poquitas pares de base, ¿no? Pero en este caso podemos ver esa enfermedad mendeliana también si el sitio de ruptura involucra, es un gen importante. Bueno, entonces, luego, este individuo va a ser normal. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que en este individuo, cuando haga sus meiosis, imagínense ustedes que tiene que aparearse un cromosoma así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con un cromosoma así, 1, 3, 2, 4, 5, 6. Entonces, estas regiones no son homólogas, no se pueden aparear, porque el requisito para que dos cromosomas, dos regiones homólogas se apareen, ¿verdad? Es que sean homólogas y que estén alineadas. Entonces, como no son homólogas, no se pueden aparear. Por lo tanto, lo que va a pasar ahí es que uno de los cromosomas se va a enrollar para poder aparearse. Imagínense qué importante es el apareamiento, ¿verdad? Que se tiene que enrollar. Entonces va a ser esto, se va a dar vuelta. Entonces ahora sí, el otro cromosoma se va a aparear acá. 1, 2, 3, centrómero, 4, 5, 6. 5, 6. Entonces es problemático. ¿Por qué? Porque esto va a recombinar con esto, ¿cierto? Esto puede recombinar con esto. Y entonces puede ser que recombinen. Y si recombinan, entonces los pedacitos van a quedar, o sea, va a ser una combinación rara, ¿verdad? Van a quedar anormal. No tanto este tipo, pero en las inversiones pericéntricas, las pericéntricas, es más problemático porque imagínense ustedes que va a ser esto y aquí va a estar el centrómero, ¿verdad? Entonces al momento de recombinarse esto, ¿verdad? Va a ser un desastre. Puede ser que uno de los centrómeros se venga a un cromosoma y quede un cromosoma dicéntrico y el otro acéntrico, o sea, sin centrómero, y entonces van a ser meiosis extremadamente malas. Y este individuo que porta esta translocación, que porta esta inversión, va a ser infértil, va a haber infertilidad. Bueno, va a haber infertilidad. Por eso es que se tiene que mandar a hacer un cariotipo en caso de infertilidad, porque hay un pequeño porcentaje de infertilidades que se deben a anomalías cromosómicas. Bueno, vamos a ver, vamos a borrar acá. Luego tenemos las duplicaciones y las deleciones. Cuando vimos mutaciones, ya vimos que el mecanismo, recordemos, cuando hablamos de mutaciones allá, que vimos mutaciones, estábamos hablando de pedazos pequeños de ADN, ¿verdad? Pero cuando hablamos acá, hablamos de pedazos grandes, o sea, está duplicado todo un segmento del cromosoma o hay una deleción de todo un segmento que ya puede ser visto en el microscopio. Bueno, entonces las duplicaciones y las deleciones surgen por un intercambio desigual durante la recombinación genética, durante la meiosis, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene una duplicación, en uno de las dos meiosis, en una de las meiosis de sus padres, hubo una recombinación desigual. O sea, tenemos aquí un cromosoma y al momento de recombinar,
al momento de recombinar, se vino un pedazo más de aquí para acá, ¿verdad? Y a este cromosoma le va a hacer falta ese pedazo y este cromosoma va a tener ese pedazo adicional. Si este fecunda un óvulo, digamos que fuera el espermatozoide, ¿verdad? Si este fecunda un óvulo, entonces va a tener una deleción porque perdió ese pedazo. Si este fecunda un óvulo, entonces esa persona va a tener una duplicación porque ganó ese pedazo, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de una duplicación o una deleción? Bueno, lo mismo que vimos en mutaciones. Ahí en esa duplicación probablemente vayan varios genes o muchos genes, o en la deleción probablemente vayan muchos genes. Y entonces, si hay una deleción, va a haber una haploidía, o sea, esos genes van a estar haploides y pueden causar síndromes, enfermedades, ¿verdad? Y todo eso. Y en las duplicaciones también, en las duplicaciones también. Y yo creo, no recuerdo bien si les hablé de las duplicaciones en el cromosoma 7, del síndrome de Williams. Perdón, el síndrome de Williams es una deleción en el cromosoma 7. Y es una deleción de varios genes. Y ahí entre esos genes está el gen de la elastina. Entonces, al solo tener una copia, estas personas se manifiestan como un síndrome. O el síndrome que describimos aquí en la universidad, ¿verdad? Que es el mismo síndrome de algo que se llama mano y pie hendida. Mano y pie hendidos. Es una deleción también del cromosoma 7, pero en esta descripción que hicimos nosotros aquí en la universidad, no se manifiesta el síndrome, se manifiesta con otras características similares al síndrome de Williams. Entonces se le puso el nombre se le puso síndrome de Ramos-Martí, que es una lesión, ¿verdad? Similar al que causa la mano y pie hendidos, pero sin esta manifestación clínica. Hay dos genes que están conservados y posiblemente esos genes que están conservados son los que evitan, ¿verdad?, que se manifieste como mano y pie hendido. Entonces eso nos da una luz sobre el funcionamiento de esos genes. Que esos genes, eso no es toda la lesión la que causa mano y pie hendido, sino que son esos dos genes conservados que tiene este síndrome. Bueno, ahí vamos a seguir investigando eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo va eso. Pero fíjense bien, esas duplicaciones, esas que les estoy diciendo, esos síndromes que les estoy diciendo, todavía, o sea, son pequeñas. No se pueden ver en el examen de citogenética. No se pueden ver. O sea, ya cuando hay lesiones más grandes o duplicaciones más grandes, sí ya son visibles, ¿verdad? Ya son visibles. Pero el mecanismo es el mismo, ¿verdad? Ya sea que se mire en el microscopio o no se mire en el microscopio porque todavía es muy pequeño, el mecanismo es intercambio desigual durante la meiosis. Bueno, ahora vamos con las translocaciones. Vamos a cambiar el color, sí. Translocaciones. Las translocaciones las vamos a dividir en dos tipos. Un tipo es translocaciones recíprocas. Translocaciones recíprocas, que es un intercambio de fragmentos entre dos cromosomas. Y las translocaciones robertsonianas. Bueno, solo les voy a explicar estas dos y nos vamos. Translocación recíproca es, digamos, tenemos un cromosoma acá y tenemos, digamos que este es el cromosoma 2 y aquí tenemos el cromosoma 9. Entonces puede ser que un pedazo de este se venga para acá y un pedazo de este se venga para acá. Entonces ahora vamos a tener
Este era, ¿verdad? Ahora vamos a tener esto. Vamos a tener eso, ¿verdad? Hubo un intercambio entre los dos cromosomas. De nuevo, el mismo asunto. ¿Es dañina esta translocación? Depende si el sitio de corte abarca algún cromosoma importante. Bueno, eso depende. Además, este tipo de translocaciones, cuando se origina en la línea somática, puede causar algunos tipos de cánceres, ¿verdad? Leucemias, hay leucemias que están relacionadas con translocaciones. Entonces ustedes me van a buscar el cromosoma Filadelfia. Cromosoma Filadelfia. Es una translocación que origina una proteína de fusión. O sea, hay una proteína, hay un gen en este cromosoma, pero se parte y un pedacito de este gen entonces se viene al otro cromosoma. Este cromosoma también tiene un gen acá, se parte y entonces aquí se origina lo que se llama una proteína de fusión, una nueva proteína, un pedazo de una y un pedazo de la otra. Y esa proteína tiene nuevas propiedades. En el cromosoma Filadelfia es capaz de causar leucemia. Entonces ustedes me van a averiguar cuál es esa translocación, ¿eh? Y cómo se llama la proteína de fusión en el cromosoma Filadelfia. Entonces esta es una translocación recíproca. Si ocurre en la línea germinal y no abarca ningún gen, entonces ese individuo va a ser normal. Su fenotipo va a ser normal. Pero de nuevo, durante las meiosis va a tener problemas. Porque este va a tener que aparearse con, digamos, este va a tener que aparearse con el otro, con el 9, que es normal. Y estas regiones no son homólogas. Y este va a tener que aparearse con el otro 2. Y estas regiones no son homólogas. Entonces ahí va a haber problemas en la meiosis y probablemente este individuo tenga una fertilidad disminuida. Hay una disminución de la fertilidad. Bueno, hay otras translocaciones que son deleterias, ¿verdad? Hay translocaciones que son muy malas. Bueno, entonces esas son las translocaciones recíprocas. Ahora vamos a las robertsonianas. Ya vamos a terminar. Solo vamos a ver las robertsonianas. Las robertsonianas son las que se originan entre dos cromosomas acrocéntricos. Recordemos que los acrocéntricos son los 13, 14, 15, 21 y 22. Entonces, las translocaciones entre dos acrocéntricos, ¿verdad? Originan una translocación robertsoniana importante porque está implicada en síndromes cromosómicos. Pero ya esto lo vamos a ver mañana. Acuérdenme mañana que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se originan estas mutaciones robertsonianas? Estas translocaciones robertsonianas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, entonces, sí. Ajá, dígame. Sí, pregunte. Bueno, entonces voy a parar el video.